¿Qué diferencia hay entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu? ¿Cómo se obtienen estos dones? ¿De qué manera se tiene que ver esto en la vida de cada creyente que ama al Señor? Son algunas preguntas que vamos a analizar durante el estudio de esta semana. Síguenos en Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Estamos muy felices y contentos de poder nuevamente estar con ustedes en el programa Axiomas. En esta semana estudiaremos el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Es una alegría poder contactarnos a través de este medio a toda nuestra querida patria Bolivia y por este medio también seguramente algún punto en Sudamérica y en el mundo. Comenta con nosotros algunas inquietudes que tengas y esta tarde tendremos la presencia de dos pastores que nos ayudarán en el estudio de la lección. Queremos dar la bienvenida al pastor Rolly Chambi. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, contento de estar una vez más en el programa y dispuestos, ¿no?, a poder explorar la Biblia. También tenemos la presencia del pastor Tito Benavides. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Winston. Será un momento especial, es un tema muy fascinante para el crecimiento espiritual de cada uno de los seguidores de Jesús, los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Así es, queridos amigos, antes de iniciar con nuestro estudio, tendremos una palabra de oración. Pastor Rolly, por favor. Te damos gracias, Señor, porque a través del estudio de la palabra podemos seguir conociéndote. En este momento pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, podamos a través de la Biblia explorarla y poder aprender lo vital que son los dones del Espíritu Santo y, Señor, que en nuestra vida podamos aprender a identificarlos y que a través de este estudio, Señor, podamos aprender y aplicar aquello que en este momento aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La anterior semana estudiamos el fruto del Espíritu y ahora nos toca estudiar los dones del Espíritu. ¿Hay alguna diferencia? ¿El concepto será el mismo? ¿Cuál será la diferencia? Entonces vamos a adentrarnos inmediatamente al estudio de la palabra de Dios. Cabe recalcar, querido amigo, durante este trimestre estamos estudiando al Espíritu Santo. Ya cabe duda de que el Espíritu Santo es Dios con sus características, sus atributos, y que ahora el Espíritu Santo tiene su fruto y tiene sus dones. ¿Hay alguna diferencia cuando yo hablo de fruto y dones? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Pastor Tito? Sí, efectivamente hay diferencia. La semana pasada se vio empezando de describir el fruto del Espíritu Santo como amor y luego se describen las características de ese amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, etcétera. Y en el capítulo 12 de Primera a los Corintios, Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, está diciendo que hay diversidad de dones. En el transcurso de la lección vamos a ir viendo inclusive cómo se reparten esos dones, qué debemos hacer para tener esos dones. Diríamos tal vez de manera resumida que todo cristiano está llamado y está es exigido a tener el fruto y las características del fruto del Espíritu Santo. Pero los dones están sujetos al plan de Dios para su iglesia y Dios será quien dará a cada uno según su voluntad y según la necesidad también, que vamos a ir estudiando. Entonces, hay diferencia entre fruto y don del Espíritu Santo. En este caso, el fruto lo deberemos de tener todos. Todos debiéramos nosotros como cristianos, teniendo la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, debiéramos como evidencia mostrar esos frutos. Los dones, algunos tendrán unos, otros más, otros menos.
y probablemente alguno va a ser más visible, otro menos, y en el transcurso de la lección vamos a ir viendo esas características. Además, si podríamos colocar en orden de prioridad, ¿qué viene primero? Si es el fruto del Espíritu Santo o los dones. En el texto que el pastor acaba de leer nos muestra de que el fruto del Espíritu Santo viene antes que los dones. Es necesario. Incluso cuando Pablo termina de dar toda la lista de los dones, en el libro de 1 Corintios 12 dice, procurad pues los dones mejores, pero ahora yo les muestro un camino aún más excelente. Es decir, antes de los dones tenía que estar el fruto del Espíritu Santo. Muy bien, estamos entonces comenzando a ver la prioridad de nuestra vida. Primero tenemos que tener el fruto. Ya hemos estudiado eso la anterior semana, queridos amigos. Ahora vamos hacia los dones. Hablemos sobre ese Dios soberano que es dador de todos los dones espirituales. No somos nosotros los que decidimos qué dones tener. La palabra griega para los dones del Espíritu es charismata. Son dones de gracia distribuidos y dados por Dios mismo. Vamos un poquito a meternos en ese tema, Pastor Tito. Exactamente. El don significa algo que es dado de manera gratuita, no porque lo merezcamos. Y allí justamente se manifiesta el deseo de Dios de utilizar a este Hijo de Dios que ya tiene el fruto del Espíritu Santo de una manera particular, con algunas características, para servicio, para edificación de la iglesia, para la unidad de la iglesia. Entonces allí nosotros vamos a quitar el concepto de un don espiritual que muchas veces en algunos grupos religiosos se intenta presentar como evidencia del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no necesariamente va a ser una evidencia del Espíritu Santo, porque más adelante vamos a ver inclusive que pueden manifestarse dones que no son originales, ya sea el hacer milagros, el hacer algún tipo digamos, de acciones portentosas, que puede el enemigo inclusive falsificar esos dones. Exacto, esos dones del Espíritu no se lo puede comprar, no se lo consigue con un estatus, por herencia. ¿Cómo lo entendemos en relación a eso, Pastor? Y puede pasar incluso, Pastor, en nuestras iglesias, ¿no? Hay muchos que creen que por tener una habilidad ya es un don. Ya es un don. No, es el Espíritu, es Dios quien otorga esos dones de acuerdo a su voluntad. Imaginémonos de que ahora estamos en unos niños que le piden a su padre, a su madre, ¿no?, un regalo, y le dice, queremos de regalo un elefante, ¿no? Y entonces ellos esperan el elefante. Pasa el tiempo y obviamente que no le vamos a dar un elefante a los niños, ¿no? Es imposible. Algo así pasa también con los dones espirituales. Hay muchos que buscan tener algo por alguna habilidad que tengan, o de repente por la posición o el estatus que uno tenga en la sociedad o en la iglesia, pero al final tenemos que reconocer que es Dios quien le da a la persona, a los miembros, ¿no? Y cada don es importante en la iglesia, ¿no? Algunos estamos buscando otros, cuando en realidad Dios nos otorgó uno diferente para poder edificar la iglesia, para que la iglesia no esté dividida, sino unida, y que no haya envidia, ¿no?, de los dones. Y lo que decía el pastor Rolly, ¿no?, Pastor Winston, diferenciar también entre don y talento. Talento es una habilidad natural o cultivada que tiene una persona y no necesita ser creyente, cristiano para lograr eso. Hay gente que tiene habilidad, talento para ejecutar un instrumento, para hacer alguna cosa, que también, por supuesto, Dios es el dador de todo, pero en este aspecto específicamente es para el creyente, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Y dice aquí el capítulo 12, versículo 11, dice, Él lo reparte en particular como Él quiere. O sea, depende de Dios, no depende de nosotros. Ahora, un talento puede convertirse en un don. Podría convertirse en un don si Dios haya necesario que ese don va a servir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para unir a la iglesia, o en algún caso inclusive para predicar el evangelio específicamente. Vamos un poquito a clarificar cuál es el propósito de los dones espirituales. Yo quiero leerles lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10
y 11. Dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que da Dios, para que en todo Él sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es importante, yo creo, queridos amigos y pastores, clarificar este punto, porque aquí se va a determinar qué don tengo, o qué dones tengo, qué dones necesita, porque es importante saber esto, que Dios da a cada persona estos dones para el servicio, para fortificar la iglesia, para servir a los demás. Hay 3 fines, pastor, que tienen los dones espirituales. Uno, usted acaba de decirlo, sirven para glorificar a Dios. Ahí en 1 de Pedro 4, 10 y 11 nos dice que los dones han sido dados para glorificar a Dios. Otra de las razones, otro de los objetivos es para la edificación de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para continuar el ministerio en la iglesia y también para edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Entonces, creo que esos serían los 3 propósitos de los dones espirituales, ¿no? Que se hace evidente también en la unidad de la iglesia, porque el concepto de Pablo en el capítulo 12, 1 Corintios, va a decir que la iglesia es como un cuerpo y cada uno contribuye a esa unidad. Y aquí es interesante el otro concepto, o sea, no hay dones jerárquicamente más importantes que otros. O sea, el don no está para determinar quién es más importante que el otro, así como Pablo va a presentar, así como la iglesia, como el cuerpo es uno y cada uno tiene miembros, la iglesia finalmente termina, Dios termina definiendo a cada uno según el don y dándole la característica de algún miembro del cuerpo para que todos sean uno y cumplan su propósito. No son dados para complacerse cada uno a nosotros mismos. Correcto. Para edificación. Y eso es importante determinar, pastor. Porque muchas veces, perdón, Rolly, muchas veces las personas piensan que necesitan tener el don de hacer milagros, por ejemplo, o ven muy bien el hecho de que alguien tenga ese tipo de don y dicen, bueno, esta persona debe estar más consagrada, esta persona debe ser especial, pero en el concepto muchas veces podemos encontrar que las personas que, entre comillas, tienen esos dones que sobresalen, pueden explotar mucho el ego y creer que ellos lo hacen porque son mejores que los demás. Y el propósito de los dones no es ese. Así es, queridos amigos, estamos estudiando acerca de los dones. En un momento más veremos cuáles son esos dones, cómo tú puedes conseguir. Y estamos viendo que solamente Dios lo otorga. Así que pide a Dios para que Dios te pueda dar un don y seas servicial y glorificar el nombre de Dios. A continuación tendremos un corte, pero después del corte seguimos con Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta, queridos amigos, con el programa Axiomas y estamos a través de la red Nuevo Tiempo para toda Bolivia y Sudamérica. Estamos estudiando los dones del Espíritu. Querido amigo, ¿será que tú tienes un don? ¿Cuáles son esos dones? Ya hemos visto cuál es el propósito. Entonces, vamos a clarificar un poco algunas ideas antes de aplicar esto a nuestra vida, Pastor Tito. La función que tiene esto ya lo dijimos, glorificar a Dios, edificar y tal vez alcanzar la comunidad en misión. ¿Cómo nosotros podemos obtener ahora específicamente esos dones? ¿De qué manera el oyente que tenemos pueda querer obtener estos dones? Sí, si tomamos en cuenta los propósitos, vamos a ver que hay una diferencia entre la comunidad cristiana del primer siglo, y hay mucha gente que dice eso, ¿no? Que en el primer siglo los cristianos recibieron muchos dones y hacían milagros y hacían muchas cosas portentosas, y ahora como que el Espíritu Santo ya no está trabajando. ¿No? Que ya no hay. Y entonces ahí yo creo que nosotros necesitamos ver que el Espíritu Santo es el mismo. Tanto en el periodo del inicio de la iglesia,
como en la actualidad, solo que varía un poquito en el aspecto de su manifestación, porque ya Dios mismo fue ayudando a que la iglesia supla alguna de esas necesidades. No vamos a decir materialmente, sino a través de la misma formación de las personas. Por ejemplo, ¿no? El hecho de hacer milagros. Algunos van a seguir necesitando milagros, pero otros van a necesitar cuidar su salud. Y otros van a necesitar personas que les ayuden a cuidar mejor la salud. Entonces, cosa que en el tiempo de la iglesia primitiva no existía un sanatorio, un hospital, un centro de vida sana que les ayude a tener un estilo de vida que les evite las enfermedades. Entonces, el Espíritu Santo va trabajando también basado en la orientación profesional de las personas, en su formación académica, pero Dios sigue trabajando de manera permanente, buscando esos propósitos: glorificar a Dios, edificar el cuerpo de Cristo, producir unidad en la iglesia. Y cada uno de nosotros es depositario de alguno de esos dones. La pregunta es: ¿cuál es ese don y cómo lo estoy usando yo para cumplir esos propósitos? Pastor, la realidad de la iglesia en el libro de Hechos, ¿no?, en el Nuevo Testamento, no es muy diferente de la realidad de nuestros tiempos, ¿no? Dice que la iglesia de ese tiempo estaba con bastantes divisiones. Había bastante envidia, crítica, incluso habían hermanos que estaban queriendo llevar a otros hermanos a instancias legales. Fue ante este panorama que Pablo decide escribir esto acerca de los dones, que los dones no eran para que hagamos competencia, sino para que haya unidad. Y un detalle que el pastor mencionó fue el tema de los milagros, ¿no? Los dones que se manifestaron en ese entonces. Nosotros tenemos que entender que la Biblia registra los hechos más importantes y más sobresalientes de la historia de la iglesia, ¿no? Y no es que hoy tengamos menos milagros o que hoy ya el Espíritu Santo haya dejado de manifestarse, sino que en la Biblia nosotros encontramos lo más sobresaliente, los datos más, porque si tuviéramos que escribir de repente cada detalle que pasó en la iglesia apostólica, la Biblia no cabría, ¿no? Eso incluso Lucas lo dice, no hay para colocar detalle por detalle. Entonces ahora nosotros lo vemos como un resumen de todo lo que pasó. Si nosotros hoy tuviéramos que escribir un resumen de cada cosa, de lo más importante que va pasando cada año en nuestra iglesia, nosotros también encontraríamos la manifestación del Espíritu Santo hoy en nuestra iglesia. Que en apariencia, ¿verdad? Como dijo el pastor Tito hace un instante, es como si no tuviéramos el don del Espíritu Santo. Vamos un poquito a las listas. Hay diferentes listas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, acá en 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 11, rápidamente voy a leer, dice: a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos algunas de las listas. En las otras listas difieren algunos, se repiten las mismas, etcétera. Pero hay una lista, ¿verdad?, de dones. Exacto. Y no son limitantes. O sea, no es que porque no está en la lista Dios no va a repartir algún otro don que la iglesia necesite. O sea, estas listas son una manera de dar un ejemplo que ese tipo de bendiciones quiere dar Dios a su iglesia. Y van a aparecer probablemente inclusive el hecho de tener la posibilidad de hospedar, de visitar a las personas. Tal vez uno no lo encuentra en la lista, pero es un don que Dios les ha dado a esas personas. Así para ayudar en la predicación del Evangelio. Entonces, esas listas nos ayudan a ver cuán importantes son una con la otra, inclusive complementarias, de modo que el que tiene el don de profecía, el que tiene el don de hacer milagros, hay necesidad inclusive el don del discernimiento de espíritus. Es importante eso, ahí, ¿no? ¿Por qué la lección hace hincapié en esto del don del discernimiento? ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia apostólica, igual hoy se manifiesta, también existía el peligro de tener falsificación de dones.
Y eso lo dice Juan, ¿no? Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus. Entonces, en 1 Corintios 14, 29 dice, los profetas hablen 2 o 3, hablando del don de profecía, y los demás juzguen. Es decir, había falsificación ya en ese entonces, y hoy también la hay. Entonces, y va a haber más, porque van a tratar de engañar aún a los escogidos, dice. Entonces creo que este es un don importante que nosotros deberíamos pedirle a Dios, el don de poder discernir aquello que es verdadero y aquello que es falso. Ese discernimiento se otorga a través de del estudio de la palabra de Dios, ¿no? Porque no vamos a poder identificar si no tenemos conocimiento de su palabra. Exactamente, inclusive yendo a la parte, digamos, determinante cuando las personas se van a presentar delante del Señor, aparece este hecho. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice allí, muchos me dirán aquel día, hablando de dones, en tu nombre no profetizamos o echamos fuera demonios, o hicimos milagros, o sea, esos que aparecen como dones aquí, van a haber personas que van a hacerlo de una manera falsificada, y Dios pudo haberle dicho, verdad, eso está en la lista de los dones, tienen razón ustedes. No, Él les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque justamente ellos estaban falsificando el don que Dios estaba dando a su iglesia. El enemigo estaba tratando de llamar la atención hacia esos eventos que son llamativos, de modo que la gente vaya detrás de aquello, ¿no? Por eso el discernimiento de espíritu, pedirle, como decía Rolly, ¿no? Pedirle que Dios nos ayude a distinguir. Ahora, no es eso una cuestión subjetiva, decir, bueno, sentí en mi corazón y mi mente que esto es bueno y esto es malo, no, sino probándolo a través de la Biblia. Ahora, ¿es bueno pedir estos dones? Nosotros deberíamos dejar ser usados por Dios y que Él decida cuáles son aquellos que Él quiere darnos. Él sabe cuál es lo mejor para nosotros, porque si yo me coloco a pedir, no sé si es la voluntad de Dios. Creo que lo más conveniente, pastor, y la lección recalca una y otra vez, de que nosotros debemos someternos bajo la voluntad de Dios y más bien descubrir qué don Él nos dio. Y podemos tal vez con el deseo, digamos, tal vez con algo de interés nosotros pedir. Aquí dice en 1 Corintios 14, 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas habla para los hombres, el que habla no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Está hablando aquí de que hay algunos dones que tienen alguna función, igual que en el organismo, tal vez vamos a decir, cada uno tiene una función que resalta más que el otro, sin necesidad de descartar la otra función, pero dice, ustedes pueden buscar, pero finalmente quien lo va a determinar es Dios. Es Dios, porque tal vez yo estoy queriendo el don de profetizar para decir yo soy un profeta y voy a querer presentarme mejor que los demás, entonces Dios me va a decir, no estás habilitado para eso, y me va a dar un don que me ayude a cumplir con el propósito que Dios tiene para la iglesia. Así es, queridos amigos, estamos estudiando los dones del Espíritu. Puede ser que tú estés queriendo conseguir un don. Dios quiere que tú tengas dones del Espíritu, tú tienes que pedir, pero deja todo en las manos de Dios, porque Él sabe qué dones tú necesitas. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa Axiomas. Ha sido una alegría poder estar con ustedes. Hemos tenido la presencia de dos pastores que nos han ayudado en el repaso de esta lección. Muchas gracias, Pastor Rolly. Gracias de nuevo por invitarme, y a través de la lección creo que ahora con más ganas deseamos los dones del Espíritu Santo en nuestra vida para que Cristo vuelva pronto. Amén. También la gratitud al Pastor Tito. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Winston, por este momento, y ojalá que cuando el Señor venga, los dones que Él nos dio, nosotros lo hayamos usado para que el Señor nos diga, bien buen siervo, fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es, queridos amigos, la siguiente semana el título de la lección, el Espíritu Santo y la Iglesia. Que Dios te acompañe. Nos vemos con Axiomas hasta la próxima semana.